A continuación, no es una enseñanza común, es una verdad inquietante, enterrada en las páginas más temidas de la Biblia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría sacudir tu alma. El infierno no fue creado por capricho ni por crueldad. Su existencia responde a un acto de justicia divina que la mente humana apenas puede comprender. Antes de que el hombre caminara por la tierra, antes de que el pecado se infiltrara en el corazón de Adán, ya había ocurrido una traición, no en la tierra, sino en el cielo. Uno de los seres más gloriosos, lleno de luz, poder y sabiduría, se levantó contra su creador. Lucifer, el querubín protector, se rebeló contra Dios. Quiso ocupar el trono que solo le pertenece al Eterno. Fue la primera rebelión cósmica, una traición sin precedentes. Dios, en su santidad absoluta, no podía dejar impune esa insurrección. Y así, en respuesta a esa rebelión celestial, fue creado un lugar de separación total. No una simple celda, sino una dimensión de tormento, de oscuridad, de fuego eterno. El infierno nació como una prisión destinada a Satanás y a los ángeles caídos, no al ser humano. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 25:41, cuando dijo: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Fue construido como una medida de justicia, no como una amenaza para la humanidad, al menos al principio. Pero la caída no terminó en los cielos. El pecado se deslizó hasta la creación terrenal, contaminando todo lo que era bueno. El hombre, dotado de libre albedrío, eligió lo prohibido. Y desde entonces, el destino del infierno comenzó a entrelazarse con el destino de la humanidad. Lo que fue concebido para espíritus rebeldes se abrió también para aquellos que rechazan la luz, para los que escogen las tinieblas por encima de la verdad. Así, el infierno dejó de ser solo el castigo de ángeles caídos y se convirtió en la antesala de la condenación eterna de las almas humanas. Este origen revela algo perturbador. El infierno no es el resultado de un error, sino de una decisión. Una decisión divina frente al mal y una decisión humana frente a la redención. Un lugar que existe porque la santidad de Dios no puede tolerar el pecado sin castigo. Un lugar que se formó no por odio, sino por justicia. Y esa justicia aún sigue vigente. Muchos creen que el infierno es el punto final, el peor castigo, el destino definitivo de las almas condenadas. Pero esa creencia es solo una parte de una verdad mucho más siniestra. Porque, según las Escrituras, el infierno no es el fin, es solo el comienzo. Es una celda de espera, un calabozo ardiente, donde las almas no terminan su condena, sino que aguardan su juicio. No es la ejecución, es la antesala. Y lo más perturbador de todo es que quienes están allí ya no pueden cambiar su destino. El infierno actúa como una prisión preventiva del más allá. Las almas que allí descienden no han sido completamente sentenciadas. Están encerradas, atormentadas, conscientes, esperando el día del juicio final, día en el que cada palabra, cada pensamiento, cada pecado será expuesto ante el trono de Dios. Apocalipsis 20:13 lo revela sin rodeos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces y solo entonces, el destino final se cumplirá. Piensa en esto: el fuego que arde en el infierno no es lo peor, es el preludio. Las almas allí gritan, pero no por el dolor, sino por lo que saben que viene después. Porque han oído la sentencia, porque han sentido la sombra del lago de fuego aproximarse, porque saben que lo que están viviendo es solo una probadita del terror eterno. No hay consuelo, no hay reloj, solo una espera interminable bajo un castigo insoportable, sabiendo que lo que sigue será aún más devastador. Y es que el infierno, por cruel que parezca, aún conserva algo que el lago de fuego jamás tendrá: el eco del recuerdo, la posibilidad, aunque ya inútil, de lo que pudo haber sido. Allí los condenados piensan, reviven momentos, sienten culpa, maldicen, se retuercen,
pero aún existe esa forma de conciencia que permite lamentar. En el lago de fuego, en cambio, no habrá lamento, solo ruina total, aniquilación consciente, la segunda muerte. Así que no, el infierno no es el final, es la fila, es la celda antes de ser llamado al tribunal, es el susurro que precede al grito. El infierno es apenas el umbral de una condena que no tiene nombre humano, de un castigo tan absoluto que incluso el infierno mismo será tragado por él. Porque lo peor aún no ha comenzado. Si el infierno es un calabozo, el lago de fuego es el abismo final, un destino tan abrumador, tan extremo, que ni siquiera el infierno podrá resistirlo, porque llegará un momento, profetizado en el libro de Apocalipsis, donde todo será juzgado, y la muerte, el infierno, los demonios y todos los condenados serán lanzados a un lugar sin retorno, sin conciencia de tiempo, sin memoria de lo que alguna vez fue vida. Ese lugar se llama el lago de fuego y es, literalmente, el fin de toda esperanza. En Apocalipsis 20:14 está escrito con una frialdad que hiela el alma: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta no es una metáfora ni una advertencia simbólica, es una sentencia eterna. Allí no hay redención, no hay oraciones que valgan, no hay voz que interceda, no hay Salvador. Es el momento en que incluso el infierno será declarado insuficiente, y lo que lo reemplaza es infinitamente peor. El lago de fuego no es solo un castigo, es el olvido consciente, un lugar donde el alma ya no se queja, porque ya no hay palabras, donde el cuerpo ya no arde, porque ha sido consumido por completo, y sin embargo sigue sintiendo. Es una contradicción insoportable, ser y no ser, estar muerto, pero consciente, explotar de dolor, sin posibilidad de desmayo. Allí no hay ciclos, ni descansos, ni pausas. Es un estado perpetuo de desintegración existencial, una muerte que nunca muere. Y lo más aterrador es que este lago no fue creado al principio, no existe aún como destino activo, está reservado, sellado, esperando. Es el acto final de Dios contra el mal. Es la condena donde Satanás será lanzado junto a todos los que rechazaron la verdad. No porque Dios no ofreciera misericordia, sino porque ellos decidieron vivir como si Él nunca hubiera existido. El lago de fuego es el punto de no retorno, la ejecución eterna. No hay lágrimas en ese lugar, solo el eco del juicio divino repitiéndose por la eternidad. Ahora pregúntate, si el infierno ya es insoportable, ¿qué clase de horror representa un lugar tan despiadado que incluso el infierno mismo será arrojado allí? ¿Qué tan severo debe ser el juicio para que Dios destruya el infierno con algo más cruel? La respuesta está ahí, escrita con fuego, esperando. Y quien se burla, quien se ríe, quien ignora, simplemente está caminando directo hacia él, sin siquiera darse cuenta. ¿Y si todo esto fue planeado desde el principio? ¿Y si el infierno nunca fue un error ni un castigo improvisado, sino una pieza necesaria en un diseño mucho más profundo, más terrible, más exacto de lo que la mente humana puede soportar? Aquí es donde el misterio se vuelve insoportable. ¿Por qué un Dios eterno, perfecto, todopoderoso, crearía un lugar tan oscuro solo para después destruirlo? Porque no fue un accidente, fue una declaración. Dios no creó el infierno para siempre, lo creó para un propósito, para revelar algo, para exponer el precio del pecado con crudeza, sin filtros, sin adornos. El infierno es la evidencia viva, o más bien ardiente, de que el mal tiene consecuencias y que su justicia no puede ser burlada. Pero incluso el infierno con todo su tormento era temporal, y eso, en lugar de consuelo, debería provocar temor, porque si algo tan aterrador como el infierno tiene fecha de caducidad, es porque lo que viene después es infinitamente más definitivo. Dios destruye el infierno no porque se haya arrepentido de crearlo, sino porque su función habrá terminado. Habrá cumplido su papel en el plan profético, habrá demostrado lo que tenía que demostrar, que el juicio no se negocia,
que el pecado no se minimiza y que la justicia divina siempre cobra su precio, tarde o temprano. Entonces, ¿por qué lo creó? Porque incluso el horror tiene un propósito en el plan de Dios, porque para entender la luz hay que enfrentarse a las tinieblas, porque sin infierno muchos jamás habrían temido, jamás habrían considerado la redención, jamás habrían reconocido su fragilidad frente a lo eterno. El infierno, por cruel que parezca, fue una advertencia con forma de fuego, una prisión con voz, un espejo ardiente donde millones pudieron ver lo que se negaban a aceptar. Y cuando ya no sea necesario advertir, cuando el juicio haya sido ejecutado, cuando cada nombre esté inscrito o eliminado del libro de la vida, entonces sí, el infierno dejará de tener razón de existir. Será arrojado al lago de fuego, junto con la muerte, el diablo, los falsos profetas y todo aquel que rechazó la gracia ofrecida. Dios no destruye el infierno porque se equivocó, lo destruye porque su plan ha llegado al final. Y en ese final solo hay dos caminos: eternidad con Él o el olvido consciente del juicio eterno. Ahora que lo sabes, puedes dormir tranquilo. De verdad puedes seguir viviendo como si nada de esto te afectara. No estás fuera del alcance. Nadie lo está. El infierno no es solo una historia antigua, ni el lago de fuego un símbolo poético. Es real, está profetizado, y el juicio ya está escrito. Tú estás en la línea del tiempo, respirando, caminando, decidiendo, pero el reloj avanza, el día se acerca, y cuando todo se cumpla, ya no habrá oportunidad de cambiar de dirección. Pregúntate con seriedad, si murieras esta noche, ¿dónde despertarías? No respondas con lo que te gustaría creer. No te escudes en lo que otros te dijeron. Escarba más profundo. ¿Tienes certeza? ¿Tienes paz? ¿O te persigue esa voz interna que no te deja tranquilo, esa inquietud que dice que algo no está bien, que no estás preparado?